Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, hermanos, un gusto verles y qué bueno que tenemos la oportunidad de estar reunidos en esta mañana de domingo, pues muy agradable, fresca, y pues creo que el Señor nos permite experimentar ese calor que muchas veces no es físico, pero sí es anímico, es espiritual, es en el alma y que es producto de estar juntos, los redimidos del Señor, la iglesia de Cristo, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. En primer lugar, pues para agradecer a Dios, glorificarle, exaltarle, y sabiendo que el Señor tiene preparación para nuestra alma, para nuestro corazón, que el Señor tiene la palabra para poder continuar edificando nuestra vida como sus hijos, nuestra vida de fe. Así que qué bueno que estamos reunidos en este domingo. Has tomado la mejor decisión, estar en la casa del Señor. Bueno, nos encontramos estudiando la vida de José. Hace algunas semanas comenzamos con esta serie que no hemos llevado de manera consecutiva, semanalmente, la hemos estado espaciando, hemos introducido otros temas, pero estamos estudiando la vida de José con la guía del Espíritu Santo. Y estamos extrayendo lecciones que nos ayudan a ver la vida desde la perspectiva que habitualmente no tenemos. Habitualmente nosotros vemos la vida, le damos una lectura desde una perspectiva humana, y eso es lo que hemos comentado. De hecho, la última lección trató de esto, la forma en que nosotros vemos la vida humanamente y la forma en que Dios ve nuestras vidas en relación a lo que Él está procesando a través de sucesos, eventos, circunstancias, adversidades, situaciones benéficas o situaciones desde nuestra perspectiva no convenientes, ¿no? Entonces tenemos dos lecturas, la lectura humana y la lectura divina. ¿Cuál será la lectura correcta, hermanos? Evidentemente la lectura divina. Comentábamos que nuestra perspectiva siempre va a ser limitada, siempre va a ser incompleta. No vamos a tener el registro en nuestra conciencia y en nuestra capacidad perceptiva y deductiva de todos los elementos que están confluyendo en el presente y en el futuro, involucrados con los pasados para poder definir cuál es el curso de acción o cuál es el destino al cual nos dirigimos. Nuestra evaluación va a ser limitada y por lo tanto nuestras conclusiones frecuentemente sobre el entorno de situaciones va a ser una conclusión equivocada también. El discipulado cristiano precisamente consiste en que poco a poco vayamos transitando de un punto de vista humano al punto de vista de Dios. Y en la medida en que nuestra visión de la vida y de las circunstancias se acerca a la visión de Dios, entonces vamos a poder reaccionar de la forma en la cual Dios espera y nos llama a reaccionar en el entorno de circunstancias en las que vivimos. Y no solamente esto, daremos la respuesta correcta a Dios, sino que también estaremos experimentando la vida como sus hijos con una condición de gozo permanente. Hemos definido el gozo como una condición de vida. El gozo no es una experiencia del alma transitoria como lo son los sentimientos. Sentimentalmente nosotros somos el resultado de los efectos de los estímulos externos a nuestra existencia. Entonces continuamente nuestra estructura emocional está experimentando variaciones, cambios, altibajos, porque todos los días enfrentamos cosas que nos entristecen o cosas que nos hacen sentir contentos, motivados y estimulados. El gozo no es un sentimiento, hermano. El gozo es una condición de vida resultante de ser conscientes de la condición redimida en la cual nos encontramos por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces podemos pasar por diversas circunstancias no deseables, por momentos de tristeza, pero cuando nuestra vida se establece en el fundamento no de los eventos, no de los sucesos, sino de la realidad eterna de nuestra redención en Cristo Jesús, entonces nuestro gozo es una experiencia continua, es una condición de gozo. Cuando nosotros, por lo tanto, comenzamos a elevar la vista y comenzamos a identificar la lectura divina que el Señor le da a nuestra vida, entonces no solamente reaccionamos como es debido a estas circunstancias, sino que nuestra vida continúa transitando en gozo. ¿Quién desea vivir permanentemente en gozo?
¿Quién desea esto? Bueno, a eso hemos sido llamados. Estamos facultados precisamente para eso. De hecho, la consejería bíblica que damos los pastores como parte de nuestras responsabilidades ministeriales tiene precisamente el propósito de que la persona comience a ver las cosas como Dios las ve. La consejería es arrojar luz, digámoslo así, al alma de una persona a través de la exposición de la Escritura, para que esa persona comience a ver la vida como Dios la ve y que esa persona responda ante la vida como Dios espera que respondamos. Y por eso decíamos que la vida tiene esas dos lecturas, una lectura humana y una lectura divina. Un aspecto muy notable en la vida de José es la providencia de Dios, hermanos, la providencia de Dios. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del Génesis, que es el periodo escritural donde se define la vida de José, vemos cómo Dios está involucrado con todos los detalles de la vida de este personaje bíblico. Y no solamente con los detalles de la vida de José, sino los detalles mismos de la vida de su familia. Y algo que aprendemos de esto es que debemos de ser más sensibles y más conscientes de esto, de la providencia de Dios en nuestra vida. Dios es un Dios providente, Dios es un Dios que provee. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y alrededor de nosotros y a través de nosotros se encuentra sustentado en su providencia. Todo tiene una lógica divina. Quiero definir qué es la providencia de Dios. Esto es un concepto muy importante, hermanos. Nuestra teología, nuestra percepción de quién es Dios, fundamentada en la información que recibimos de la Escritura, debe de llevarnos a entender qué es la providencia de Dios. Mira, Hebreos 1:3, vamos ahí, por favor. Dice la Biblia así: Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, en Dios tenemos la expresión de la naturaleza divina. Dios se manifiesta en esta segunda persona de su Trinidad, en el Hijo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y por eso dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y después de la coma dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesucristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra sostiene, hermanos, del griego fero, significa llevar, cargar. El tiempo en el cual está conjugado indica que Jesucristo está llevando continuamente la carga, el peso de todas las cosas. Jesucristo está sosteniendo, se encuentra en esa acción constante. Así como cuando el paralítico de Lucas 5:18, recuerdan ustedes, fue llevado por sus amigos a los pies de Jesucristo para que fuera sanado, porque él no podía sostenerse, él se encontraba en una condición de inmovilidad, inhabilitado, estaba paralítico, por lo tanto necesitaba ser llevado, cargado y sostenido. A eso se refiere la palabra fero que se utiliza aquí igualmente en Hebreos. Es lo que significa, la creación, hermanos, no se sostiene sola. Jesucristo la sostiene, la segunda persona de la divinidad sostiene la creación, Dios sostiene la creación. Eso significa que Dios es providente, Él da todos los elementos, provee las circunstancias, guía, gobierna, dirige y controla todo lo que sucede en el universo que Él ha creado para que éste pueda continuar existiendo. Vemos Colosenses 1:17 y nos habla justamente de esto también. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Jesús, y en Él todas las cosas permanecen. En otra traducción dice, subsisten. Entonces vemos cómo la subsistencia de la creación se encuentra en la providencia que Jesucristo le da. En Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, en Jesucristo vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de estos pasajes? Que si Cristo cesara su actividad de sostener, la creación misma colapsaría, se vendría abajo, dejaría de existir en una forma cataclísmica.
Podríamos pensar que las moléculas, los átomos que constituyen los cuerpos en el universo, saldrían pulverizados literalmente hacia la nada si Jesucristo cesara en su actividad de ser providente, en su actividad de sostener. Dios entonces, hermanos, entendemos que es como la vitalidad. Dios es como la energía, como el combustible. No es que Dios sea una energía, de ninguna forma estoy diciendo eso. Dios es una persona, pero en este sentido es como la energía, como el combustible que requiere el motor de la creación para que continúe funcionando. Eso significa que Dios es providente, que el Señor sustenta todas las cosas que Él ha creado. Entonces, Dios sostiene, Dios preserva su creación y hay una acción constante del Señor en esto. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Que nada de lo que sucede en nuestras vidas es casualidad, nada. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Si nosotros lográramos comprender esta realidad, esta verdad que va más allá de ser un simple concepto teológico, es una realidad en la que nosotros vivimos. Esa es la dimensión física y la dimensión espiritual en la cual se desarrolla nuestra existencia como seres humanos. Compartimos con la creación la providencia de Dios. Permanentemente estamos en un medio ambiente que se encuentra constantemente, todo el tiempo, segundo a segundo de la capacidad humana de contabilizar el tiempo, sostenidos, provistos, guiados, controlados y dirigidos por Dios. Es una verdad absoluta. ¿Quién cree esto? Dios provee, Dios sostiene, Dios sustenta, Dios controla, Dios gobierna, Dios dirige. Bueno, si es una verdad absoluta y creemos en esta, ¿por qué entonces no somos permanentemente sensibles, hermanos, de esta verdad? Bueno, un escritor llamado Vince Hamber escribe al respecto lo siguiente. Él dice: la mano invisible de Dios puede ser oscurecida a veces por la niebla de las circunstancias. Fíjate qué bien lo dice de manera poética. La mano invisible de Dios puede ser oscurecida eventualmente por la neblina de las circunstancias. Pero solo porque no podemos ver el sol en un día nublado, no significa que no esté allí. Eso es cierto. Independientemente de que haya una gran cantidad de nubosidad cubriendo la brillantez del sol, no significa que por encima de las nubes no se encuentre un sol lleno de energía, de calor y de brillantez. Entendemos esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que a veces, cuando no vemos o no percibimos a Dios en nuestra vida, no significa que Dios haya cesado de sustentarla, de guiarla, de restaurarla, protegerla, trabajarla, procesarla y de sustentarla permanentemente, de proveerla permanentemente. Dios no deja de trabajar en la vida de su creación y obviamente en la vida de sus hijos tampoco. Entonces, este tema del sol y de las nubes es un buen ejemplo para entender que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, con su amor, hermano, con su infinito poder, aunque a veces las circunstancias no nos permitan verlo, no nos permitan percibirlo. Y creo que todos hemos cursado por esas estaciones de la vida, a veces lamentablemente muy prolongadas, donde todo es una especie de nebulosa espiritual que no nos permite percibir si Dios está con nosotros, si el Señor ya nos dio la espalda, si el Señor continúa guiando. Pero el hecho de que no podamos verlo, percibirlo, no significa que Dios haya dejado de sustentar nuestras vidas, de proveer nuestras vidas, de guiar nuestras vidas, de conducir nuestras vidas, de controlar nuestras circunstancias, de hacernos subsistir. Porque si Dios hubiera dejado de ejercer esa acción en nuestras vidas, nuestra vida ya hubiera colapsado. No solamente la vida física, hermano, la condición espiritual misma hubiera completamente colapsado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, veamos en el caso de la vida de José, hermanos, un cronograma, una especie de línea del tiempo, de la forma en que Dios orquestó todas las circunstancias en la vida de José. Lo primero que ocurre en Génesis 39:20, una vez que sus hermanos lo venden a los madianitas y después los madianitas lo venden como esclavo a Egipto,
Lo primero que ocurre es que José es acusado injustamente por la esposa de Potifar. ¿Te acuerdas de ese evento? Esta mujer intentó seducirlo una y dos veces, repetidas veces. Sin embargo, vemos que al no haber accedido José a esta circunstancia, entonces esta mujer airada, esta mala mujer lo acusa de manera injusta. Y entonces es llevado a la cárcel, en un lugar donde dice la Biblia, eran colocados los presos del rey, de la casa del rey, del palacio. Cuando alguno de los funcionarios del rey cometía un ilícito, entonces eran llevados a una parte especial de la cárcel y justamente ahí es llevado José. Ahora, aquí vemos la providencia, el cuidado de Dios, porque el tipo de delito por el que fue acusado José, el haber intimado, situación que no fue real, con una mujer esposa de un principal del reino, esto era meritorio de muerte. Pero José no fue sujeto a la pena capital, sino que fue encarcelado. Después en Génesis 39:21 vemos cómo Dios le concede gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. En Génesis 39:22 vemos cómo todos los presos le son confiados a José, es decir, él es constituido en el administrador de la cárcel, porque dice la Biblia que este jefe de la cárcel se daba cuenta que Dios prosperaba lo que hacía José. Después en Génesis 40:21 vemos que el copero y el panadero del rey ofenden al rey. Y en Génesis 40:30 son colocados en el mismo lugar donde se encontraba José en la cárcel. En Génesis 45 vemos que el copero y el panadero tienen un sueño y José los ve triste. José fungía como una especie de consejero. Parte del servicio que daba a los presos era ser una especie de consejero. Él los ve entristecidos y les pregunta qué les pasa. Y entonces ellos les dicen, es que tuvimos un sueño y nos preocupa. En Génesis 48, José les dice, Dios puede interpretar el sueño. Y del 13 al 20, José, por la acción del Espíritu Santo, interpreta de forma precisa los sueños de estos siervos del rey, copero y panadero, y vemos cómo los sueños se cumplen puntualmente como José lo había previsto. En Génesis 40:21, el copero es restaurado a su posición original, es restablecido en su función en el reino. Y en Génesis 41:1, hermanos, ahora vemos que quien tiene un sueño es el rey, es el faraón. En el 41:8 vemos que nadie puede interpretar ese sueño, a pesar de que el faraón tenía una gran cantidad de sabios y de entendidos en su reino. Y en el 41:9 es cuando el copero introduce a José con faraón y le dice que en la cárcel él había conocido a un hebreo que tiene la capacidad de interpretar los sueños. En el 41:11 entonces el faraón llama a José. Y en el 41:25 en adelante, José, por el poder de Dios, interpreta el sueño de Faraón y entonces en ese momento, dice la Biblia, es exaltado. Digamos que ese es un resumen de la línea de eventos que tuvieron que suceder para que José fuese exaltado por Dios a través de Faraón. En este cronograma vemos algo importante, cómo en cada suceso Dios le da a José la capacidad, la habilidad, la gracia, la capacidad de conectar con la gente apropiada, lo vincula con la gente clave para que al final todo ocurriera como Dios lo había previsto conforme a su propósito divino. Comentábamos desde el inicio de la serie que la historia de José no nos muestra tanto lo que sucede en la vida de José, sino la forma en la cual Dios usa la vida de sus siervos para alcanzar sus propósitos divinos. Nosotros vivimos y giramos en torno de propósitos celestiales, hermanos, propósitos soberanos que proceden de Dios. Y José es una muestra clarísima. Ya comentábamos que uno de los fundamentales propósitos era preservar a la nación de Israel. Por eso José finalmente termina en Egipto. ¿Cómo llegó a Egipto? Era lo de menos, como esclavo o como una persona que transitoriamente pasó por la cárcel. Eso era lo de menos. Lo importante es que José esté en el lugar donde Dios lo iba a ocupar para que su propósito celestial tuviera cumplimiento. ¿Y cuál era el propósito? Poder resguardar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a través del hermano de José, que era Judá, para que a la postre el Redentor de la humanidad naciera en esta tierra.
Entonces todo gira en torno del propósito de Dios y lo vemos claramente. Cada suceso, hermano, está controlado completamente por Dios. Y entonces Dios provee a José de gracia, lo conecta con la gente idónea para que todo al final ocurriera y viéramos la exaltación de José. Al final de todo este proceso, algo importante sucede, o algo importante es visto. El carácter de José crece. El carácter moral y espiritual de José comienza a ser una luz que brilla intensamente en medio de la aflicción, en medio de la oscuridad. José es ese tipo de hombre que está siendo afligido por Dios, y a pesar de eso es evidente que el carácter de José brilla en medio de la aflicción. El carácter de José no fue aplastado por las circunstancias. El carácter de José no fue drenado por el sufrimiento, no, al contrario. ¿Qué vemos en el carácter de José? Bueno, en medio de todo este sufrimiento, vemos cómo él decide honrar a Dios. En primer lugar es lo que se logra identificar. Él honra a Dios resistiendo a la tentación. Y es justamente lo que él argumenta con la esposa de Potifar para resguardar su santidad. ¿Cómo haría yo esto en contra de mi Dios? ¿Cómo haría yo esto en contra de mi Señor? Entonces vemos cómo brilla con dominio propio y con santidad personal el carácter de José en medio de esta situación complicada. Después vemos el carácter de José encauzado a servir. Porque en la cárcel él no se desempeñaba en una forma pasiva, sino que finalmente termina sirviendo a los presos, trabaja esforzadamente, se gana el favor de Potifar cuando trabajaba como administrador de su casa. Después en la cárcel se gana el favor del jefe de la cárcel porque era un hombre excelente en lo que hacía. Entonces, en medio de la aflicción, él está manteniendo su integridad, está sirviendo a otros, está trabajando como se debe. Quiere decir entonces que para un hijo de Dios la aflicción no tendría que ser un medio de detención, no tendría que ser una fase de despropósito, una fase en donde mi actividad para Dios en su propósito deja de actuar, deja de procesar dinamismo por el simple hecho de que estoy sufriendo, y por cuanto estoy sufriendo o estoy experimentando aflicción, entonces dejo de funcionar. Y esa es la mentalidad con la que frecuentemente nosotros reaccionamos ante el dolor. Por cuanto estoy enfermo, por cuanto me siento débil, por cuanto la circunstancia no es la justa, por cuanto estoy afligido, por cuanto estoy sufriendo demasiado, entonces mi vida entra en una fase de pasividad. Y sucede que la vida de no pocas personas redimidas por la gracia tienen años en la pasividad, objetando precisamente esto, más bien argumentando esto. Por cuanto sufro, por cuanto las cosas no obran a favor, por cuanto las cosas no son como fueron previstas o planificadas, entonces yo estoy inactivo. No, hermanos, José no paró. José no entró en una fase de detención. Él continuó trabajando con integridad, sirviendo a otros, trabajando con excelencia, como se debe. Vemos esto en el carácter de José. Una luz brillando intensamente en medio de la aflicción. Un hombre que confió en Dios y además agradecido con Dios. Al final de la historia vemos cómo José tiene 2 hijos y el nombre de sus hijos son 2 nombres que alaban a Dios. Los nombres de sus hijos fueron una forma en la cual él pudo expresar su gratitud al Señor. Uno de ellos, hermanos, se llamaba Manasés, le nombró Manasés, que significa porque Dios me ha hecho olvidar mi aflicción, y el otro Efraín, que significa porque Dios me ha hecho que fructifique en la tierra de mi aflicción. Entonces, estos nombres manifiestan un corazón agradecido a pesar de ser un hombre que tenía muchos años siendo afligido. Y es importante porque la aflicción, hermano, prueba nuestro carácter. Si de una forma puede ser evidenciado el crecimiento espiritual, el carácter cristiano que hemos desarrollado, es a través de la aflicción. Lo hemos estudiado en el pasado cuando Santiago nos dice que las aflicciones de las pruebas, en vez de entristecernos, tendrían que llevarnos al gozo porque nos están ofreciendo una posibilidad de crecer.
¿Cuál es el propósito de una prueba? Poder verificar el nivel de comprensión, de asimilación, de interiorización de una información que un estudiante debe de poseer para ser promovido al siguiente grado. Eso es una prueba. Nadie pasa de grado escolar si previamente no es probado. Se entiende que nadie debería de obtener una licencia de conducir si previamente no es probado. Bueno, en México no sucede así, ¿verdad? En México llegas con tu impuesto, llegas con tu paga, te entregan sí una hoja, ¿no? Creo que con 2 o 3 preguntas: ¿cuál es la distancia entre auto y auto? ¿A qué velocidad máxima? ¿Cuántos metros de reversa son validados? ¿Y qué significa la luz roja del semáforo? Ya con esto tienes tu licencia, ¿no? Y la verdad es que por eso tenemos un alto índice de incidencias en accidentes y siniestros automovilísticos, porque mucha gente sabe únicamente que el carro se le enciende la marcha, ¿verdad? Y con el volante y el acelerador lo comienza a conducir, pero a veces hay quienes ni saben que el freno es para frenar. Pero bueno, entonces no debería de ser así, porque para poder ser promovido a un nivel o ser acreditado para una función, siempre tenemos que ser probados. Ese es el propósito de la prueba, y por eso dice Santiago: encuentren en las pruebas sumo gozo, porque la prueba está perfeccionándolo, los está haciendo completos, está generando paciencia en ustedes, y la paciencia genera una obra perfecta, nos hace cabales para la obra de Dios, para los propósitos de Dios. Entonces, vemos esto, hermano. La aflicción es una prueba muy confiable del estado que ha alcanzado nuestro carácter en su desarrollo. En ese sentido, la aflicción también tienta en muchas direcciones. La aflicción debilita la fe, hermanos, en muchas ocasiones, y por lo tanto puede llevarnos a vernos drenados del ímpetu, nos quita el ímpetu para continuar buscando con determinación la santidad de Dios. Es cuando sentimos a Dios lejos, sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que Dios ya no está por nosotros, y entonces fácilmente perdemos el ánimo, la motivación para seguir haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero para nosotros como hijos de Dios, la fe, la prueba, en vez de representar una gama diversa de tentaciones y la posibilidad de parar nuestra dinámica espiritual y física, la prueba tendría que ser para nosotros la oportunidad de perfeccionarnos. Sí y solo si somos conscientes de que el Señor permanentemente nos sustenta, nos guarda, nos provee, controla, gobierna y guía nuestras vidas. Si no somos conscientes de la realidad de la providencia de Dios, entonces inevitablemente, hermanos, vamos a declinar. Pero ese no fue el caso de José. Vemos cómo su carácter manifestó un hombre transformado por Dios interiormente. Vamos allá a Génesis 41, por favor, 37 al 45, y vamos a leer esto, del 38 en adelante. Dice así: entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aquí José ya había dado la interpretación del sueño a Faraón. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás entonces, fíjate en esto, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su segundo carro, y proclamaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso, y en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Hermano, esto que está aquí narrando la Escritura es increíble. O bueno, no, más bien maravilloso, impresionante, porque esto sucede inmediatamente después de que José llega a la presencia de Faraón y le interpreta el sueño.
este sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, de las gavillas con fruto y las gavillas sin fruto, y lo que esto pronosticaba eran 7 años de mucha abundancia seguidos de 7 años de mucha escasez. Esto era lo que Dios estaba profetizando a través del sueño de Faraón, y José lo interpreta de manera precisa de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando recibe la interpretación? El faraón obviamente se inquieta y se pregunta, ¿quién va a ser capaz de administrar estas cosas? Y José le propone entonces un plan a Faraón, un plan dictado por la iluminación del Espíritu Santo, y finalmente termina nombrándolo como primer ministro, como el presidente de Egipto, hermano. Es como estas naciones monárquicas que todavía existen, en donde, bueno, el monarca es el rey, pero tiene un primer ministro, un presidente que se encarga de todas las acciones políticas, administrativas, diplomáticas, etc. Esta fue la función a la que fue asignado José. José, hermano, es exaltado por Dios a través de Faraón a sus 30 años de edad, en el imperio en ese momento más poderoso del mundo, y se le da autoridad. Dice la Biblia que lo viste de lino fino, le entrega el anillo con el cual Faraón sellaba los edictos reales, ahora estaba en la mano de José, le pone un collar de oro en el cuello, sin señal de dignidad, le da el carruaje más suntuoso después del carruaje de Faraón, y literalmente pone bajo su administración a todo el pueblo de Egipto. Se le da autoridad, se le da una esposa. Y al dársele por esposa a una hija de un sacerdote, en ese momento deja de ser un esclavo y es elevado a la condición de la nobleza del imperio de Egipto. Por lo tanto, hermano, ¿qué vemos? Que Dios cambia de un momento a otro la realidad de José en un santiamén. Esa expresión que utilizábamos mucho en el pasado, ¿no? Un santiamén. No estás terminando de invocar al santo y ya estás diciendo amén. Una oración así de cortita, un rezo. Ave María, dame punterío, pum, ya acabo. Así de rápido, hermano, el Señor cambió la circunstancia, la realidad de José. ¿Qué significa esto, hermano? Que a Dios no le costó esfuerzo. A Dios esto no le costó ningún trabajo. Para José requirió tiempo, requirió espera, paciencia, pero a Dios no le cuesta absolutamente nada cambiar un momento, de un momento a otro, cualquier circunstancia de cualquiera de sus hijos, sin importar la gravedad que tenga la circunstancia para nosotros. A Dios no le cuesta absolutamente nada. Pero si Dios no lo hace, hermano, es por una buena razón. No es la dificultad, hermano, lo que impide que Dios mejore las cosas o resuelva los problemas. Dios, hermano, jamás se queda sin soluciones. Dios tiene propósitos. Y eso es lo que vemos en la vida de José. Dios procesa sus propósitos en nuestras vidas, en torno de nuestras vidas y a través de nuestras vidas, utilizando nuestro tiempo y los sucesos y los eventos que se registran en nuestra vida. Fíjate en la orquestación de Dios para exaltar a José. Lo primero que vemos es que el Señor lo condujo a relaciones que le eran necesarias. La relación con Potifar era necesaria porque al final alguien lo tendría que enviar a la cárcel. Esa relación con Potifar era indispensable. Después, en la cárcel, la relación con el jefe de la cárcel era necesaria para que él pudiera tener acceso como consejero del copero y del panadero del rey. Después conecta directamente con el copero y con el panadero del rey. Y a través de esas relaciones, hermanos, ejerciendo esa función de consejería, tiene finalmente presencia ante el mismo faraón. Ahora, Dios le da la habilidad para ganarse a la gente, y esto es algo que todo cristiano tendría que saber desarrollar divinamente de parte de Dios, la habilidad de relacionarse con la gente, el uso del amor, la amabilidad, la cortesía, la cordialidad, el lenguaje apropiado. Teníamos una reunión al inicio de los servicios, antes del inicio de los servicios con los servidores todos los domingos, y tenemos un breve devocional. Y veíamos una escritura donde el Señor nos muestra que
independientemente de cómo haya sido el contexto cultural o educativo donde fuimos criados y formados. Esa concepción de que tenemos los hombres de ser recios, rígidos y rudos y rasposos, ¿verdad? Y por lo tanto a veces entre los mismos hermanos conducirnos de manera áspera. Eso, hermano, es algo del pasado que en Cristo tiene que irse transformando. Y si la Biblia dice que nos saludemos con ósculo santo, sabiendo que el ósculo, el beso, evidentemente en el contexto de Cristo, era entre hombres, ¿verdad? Y bueno, eso no forma parte de nuestra cultura que entre hombres nos besemos. Entre mujeres es mucho más cultural, en Latinoamérica entre hombres no. Como quiera que sea, finalmente para nosotros representa una muestra de afecto del más alto nivel de cortesía y de comprensión, como lo es un beso, de cercanía y de intimidad, como lo es un beso, de amabilidad y ternura, como es un beso. Y de esa forma tendría que ser la manera de relacionarnos como hijos de Dios. Una forma de interactuar con amabilidad, con cortesía. Cuando alguien te saluda, darle el tiempo, el espacio, voltearlo a ver a los ojos, responder el saludo, ser cortés. Entonces vemos cómo Dios va procesando su carácter en nuestras vidas. Mira, con Jesucristo a todos se nos quita lo corriente. Podremos seguir siendo gente común, pero ya no corriente, hermanos. Dios nos educa, Cristo nos educa. Cristo va más allá de nuestras procedencias culturales, académicas, la idiosincrasia, la forma de crianza defectuosa de nuestros padres en la mayoría de los casos. Todos, hermanos, procedemos de una cultura que es defectuosa, fallida, errada por el pecado, pero Jesucristo nos educa. Jesucristo nos da la cordialidad, el amor, la amabilidad, la tolerancia, la capacidad de soportarnos por amor que requiere el pueblo de Cristo para saberse relacionar entre ellos, pero también en el mundo y poder reflejar quién es Jesús. Esto Dios se lo dio a José, la habilidad para ganarse a la gente. Y además Dios orquestó todas las circunstancias para que sus habilidades brillaran. Le dio primeramente los sueños. Bueno, ¿te acuerdas de los sueños que él tuvo primero en la presencia de Jacob, su padre, y de sus hermanos que le generaron graves problemas, ¿verdad? El haberlos mencionado. Pero finalmente Dios le había dado estabilidad que brilla en el momento apropiado, interpretando al final el sueño de Faraón. ¿Qué vemos en esto? Bueno, que Dios encadena estos eventos en una línea muy clara, justamente hacia donde Él quería llevar a José. Hasta el punto en que José, vamos ahí, Génesis 45:8, pudiera ser exaltado para propósitos divinos. Fíjate lo que dice Génesis 45. Vamos a leer desde el verso 1, por favor. Y vamos a leer un poco más del contexto. El momento en el que José finalmente, después de años, se encuentra ya en Egipto con sus hermanos. Y dice en el verso 1, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Porque los hermanos, recuerda, no lo habían reconocido. Él tenía todo el atavío de egipcio en ese momento, ¿no? Los egipcios se depilaban hasta las cejas, hermano. O sea, tú ves, por ejemplo, la forma estética de un egipcio clásico de esa época, y bueno, eran personas excesivamente pulcras, se rasuraban, se depilaban, contra los judíos, los hebreos, ¿verdad?, de la época, que más bien se dejaban el cabello más largo, la barba larga, utilizaban otro tipo de vestimenta. Entonces, ya adecuado en su atavío y vestimenta, en sus usos y costumbres estéticos, no lo habían reconocido. Entonces dice, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros.
Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Pero fíjate lo que dice el verso 8. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. O sea, José tenía perfectamente claro quién era el responsable de su destino. José tenía perfectamente en claro este concepto que era su medio ambiente de existencia, la providencia de Dios, el control de Dios, la guía de Dios, el gobierno de Dios sobre cada evento y cada suceso de su vida. 13 años de esclavo y después preso, hermano. Y él sabía que Dios estaba involucrado en eso. Y declara a sus hermanos, no fueron ustedes, sino Dios quien hizo esto. Es decir, José conocía a Dios como el orquestador de su vida. Y por eso es muy difícil. En toda la historia de José, a pesar del sufrimiento, es muy complicado encontrar en él rasgos de angustia o rasgos de ansiedad o de depresión. Y mucho menos de queja a lo largo de 13 capítulos. ¿Cuál es la reacción anímica y conductual, mental, las conclusiones a las que llegamos cuando estamos cursando por una fase de aflicción o sufrimiento, hermano? Bueno, frecuentemente detenemos nuestro accionar físico y espiritual, comenzamos a ver alternativas en nuestra vida que nos permitan salir de la aflicción lo más rápidamente posible, ser exentos de la circunstancia de dolor. Comenzamos a experimentar el dolor, la molestia, la frustración, la indignación, un sentido de injusticia en nuestra contra, desesperación y al final queja en contra de todos y también en contra de Dios. Pero ¿qué vemos en José, hermanos? Una confianza extraordinaria. Él sabía que Dios tenía el control de su vida. Hermano, ¿sabes que Dios tiene el control de tu vida? ¿Sabes que la circunstancia adversa, esa nebulosa, esa neblina que no te permite visualizar directamente el brillo y el calor del sol, no ha logrado hacer que el sol deje de brillar y ser energía con intensidad? ¿Realmente sabes que Dios tiene el control de tu vida, que aun cuando no puedas percibir su accionar directamente por la adversidad en este momento, Dios sigue sustentando, proveyendo, gobernando, controlando, guiando tu vida? Y la evidencia es que vives y que existes, porque si Dios hubiera dejado de tener el control de tu vida, ya hubieras colapsado física y espiritualmente. Simplemente te hubieses convertido en nada. Algo que sabía perfectamente José, hermanos, es que Dios ve. En Génesis 39:9, fíjate lo que le dice a la esposa de Potifar. Le dice: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Es decir, en términos prácticos, lo que le está diciendo a esta mujer es: Dios me ve. Y una de las doctrinas bíblicas que más nos ayudan a vivir una vida en santidad es esta, hermanos: Dios nos ve. Dios nos ve por afuera y nos ve por adentro. Dios sabe lo que hablamos audiblemente y también sabe lo que pensamos silenciosamente. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Fíjate lo que dice el Salmo 139, por favor. Verso 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos y la distancia no es un factor que obstaculice este poder omnisciente de Dios. Wow, hermano, Dios conoce nuestros pensamientos. El silencio de nuestra intimidad es conocido por Dios.
Conoces mi sentarme, mi levantarme. Tú escudriñas mi senda, mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aunque antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás, por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Llega a esta conclusión David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Quién puede lograr comprender esto, hermano? Nadie. Entonces concluye David: ¿a dónde me huiré? Escaparé de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he ahí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Está hablando del control de Dios, del sustento de Dios permanente. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son obscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Dios nos ve, hermanos. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, es omnipotente. Esto tendría que llevarnos a una vida de sobriedad, hermanos. A una vida de autocontrol, de dominio propio, una vida de santidad, de integridad en lo íntimo. En lo íntimo. ¿Por qué manifestar cierto nivel de sobriedad, control y santidad? En lo público, bueno, aún se convierte en un acuerdo social entre los seres humanos. No necesitas ser cristiano para manifestar cierto nivel de decoro en tu manifestación pública, ¿no? Los inconversos no salen desnudos a la calle, ¿no? Salen debidamente ataviados. Un abogado no cristiano sabe vestir de manera apropiada para ir a un juzgado, presentarse ante un juez, y no es cristiano. Entonces el decoro es un acuerdo social al que todos accedemos por conciencia, hermanos. Pero lo que Dios nos está diciendo como su iglesia es que Él ama la verdad más allá de lo que públicamente podemos querer manifestar de nuestra existencia. Él ama la verdad en lo íntimo, y lo dice el Salmo 51:6. Dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y el verso 7 dice: Señor, por cuanto yo sé que tú ves mi corazón y amas la verdad, cuando yo soy honesto en la intimidad contigo, porque no puedo ocultar mi intimidad delante de ti, entonces purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, Dios ve, y José sabía esto. Y esa es la razón que le da a la esposa de Potifar para mantenerse en santidad. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Dios ve, es lo que le está diciendo. Pero también él sabía que Dios conoce todo lo que va a suceder. Sabía esto. Dios ve y Dios conoce lo que va a suceder. En Génesis 48 dice: y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me cuenten su sueño. O sea, él les está diciendo: no soy yo, es Dios. Dios conoce todas las cosas. Y después en el 41:16, con el faraón, dice: José respondió a faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a faraón una respuesta favorable. Fíjate lo que le dice José. Le dice: no está en mí. Él es un siervo de Dios humilde que reconoce que el poder es de Dios, no soy yo. Ahora imagínate esta oportunidad para una persona soberbia. Imagínate esta oportunidad para una persona que desea brillar, que desea lucir, que desea destacar. Era perfecta para lucirse delante de Faraón, pero él le dice la verdad a Faraón: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces él sabía esto. Dios ve, Dios conoce todo lo que va a pasar. En tercer lugar, por lo tanto, Dios controla y Dios gobierna. Génesis 41:25. Entonces José dijo a Faraón: los dos sueños de Faraón son uno, y Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Verso 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y en el 32.
Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. O sea, ¿en manos de quién estaba el asunto, hermanos? Dios controla, Dios gobierna, en manos de Dios. Y ese Dios que ve, ese Dios que conoce todo lo que va a pasar, ese Dios que controla y gobierna, hermanos, es el Dios que procesa su obra en nosotros. Ese Dios, hermanos, procesa una obra en nosotros. El Señor lo ve todo, lo sabe todo, conoce todo lo que va a suceder, lo gobierna todo, lo controla todo, y es ese Dios el que hace una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de las circunstancias de la vida. Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Dónde vemos esto? Bueno, al final, en el capítulo 41, verso 51, fíjate lo que dice. José era consciente de esto y dice: al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. O sea, ¿te das cuenta? Los nombres de los hijos de José significaba: Dios me ha hecho olvidar y Dios me ha hecho fructificar. O sea, José sabía que el Señor estaba procesando una obra en él. Le pone nombres hebreos a sus hijos, hermanos, nombres que honran a Dios. Entonces Dios hace una obra en José. Y es como si José dijera: yo pude estar resentido, yo me pude haber amargado, deprimido, dolido, y por lo tanto, esta vida para mí no tiene sentido, ¿no? Eso tiene que ver con el nombre de Manasés, ¿no? Pero dice: pero Dios me ha hecho olvidar. Y Dios además me ha hecho fructificar. Es decir, todo lo que Dios me hizo olvidar, lo utilizó el Señor finalmente para hacerme fructificar. Dios está haciendo una obra en mí. Hermano, ese Dios que ve, ese Dios que sabe todo lo que va a pasar, ese Dios que todo lo controla y lo gobierna, ese Dios, hermano, está procesando a través de tus circunstancias dolorosas, aflictivas, injustas. Dios está procesando una obra que no tiene que ser la obra que tú previste para tu vida, la obra que tú planificaste, el destino que tú objetivaste. No, hermano, porque aquí no vivimos para nuestros planes. Dios no opera en torno de nuestros proyectos, vivimos en torno del propósito de Dios, que es glorificar. En alguna forma Dios nos va a insertar, nos va a engranar en la maquinaria que rinde gloria desde la tierra al cielo, que lleva gloria de la tierra al trono de su gracia. Y José sabía esto de manera clara. Dios ha permitido, dice José, que yo me olvide. Ahora entendemos que no es que Dios haya borrado la memoria de José, no, significa que lo que había sucedido en el pasado ya no determinaba sus decisiones en el presente. Lo que había sucedido, todo el sufrimiento en el pasado ya no orientaba ni el pensamiento, ni los sentimientos, ni las decisiones que él tomaba el día de hoy, incluyendo, hermanos, no solamente desde su llegada a Egipto, sino en la casa de su padre. Esta casa que ya habíamos visto bíblicamente, el Señor nos mostró por su Espíritu Santo que era una casa llena de tensión. 11 hermanos de diferentes madres, todos habitando, un patriarca, 2 esposas, 2 mujeres adicionales y 12 hijos en la misma casa, llena de tensión, conflictos, competitividad, y en donde todo se inclina en un momento dado en contra de José. Bueno, Dios hace que olvide esto, no que borre su memoria, sino que no permite que esto termine definiendo ni la forma de pensar, ni la forma de actuar, ni la forma de vivir de José. Y entonces ahora él reconoce que Dios es quien lo hace fructificar en la tierra de su aflicción. ¿Te das cuenta? Vemos en José a un hombre que su boca
está llena de la presencia de Dios, su boca está llena de Dios. Fíjate, cuando se encuentra con Faraón, en 4 versículos, él dice, Dios sabe, Dios hará, Dios conoce y Dios ha determinado. Un escritor dice, cuando el corazón está lleno de Dios, la lengua está casi obligada a hablar de Él. Y todas las referencias a Él serán fáciles y naturales como las flores de mayo, las flores de primavera. Sería antinatural que una flor no floreciera en primavera, ¿no? Bueno, pues este escritor lo dice, cuando el corazón está lleno de Dios, la lengua está casi obligada a hablar de Él y todas las referencias a Dios serán fáciles y naturales como las flores en mayo. Y eso es así, hermanos. Fíjate que sucede en consejería frecuentemente cuando platicamos con una persona sobre un problema, una dificultad, y esa persona pasa un tiempo prolongado hablando y exponiendo su situación, a veces más de 1 hora, y en todo ese tiempo esa persona no ha mencionado una sola vez a Dios. Esa es una evidencia de cuán presente tiene esa persona a Dios en su vida. ¿Cuánto identifica la presencia de Dios en su circunstancia o en su problema? Entonces tenemos que preguntarnos cuán tan presente, hermano, tenemos a Dios nosotros en nuestra vida. ¿Cuán presente realmente está Dios en nuestras circunstancias? En lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la vida como Dios la ve, que de eso se trata, la vida cristiana, el discipulado cristiano y particularmente la temática de esta serie, si vamos a ver la vida como Dios la ve, entonces debemos de entender que Dios se involucra en todos los detalles de nuestra vida. Ese Dios que ve, ese Dios que sabe todo lo que va a pasar, ese Dios que todo lo gobierna y lo controla, es ese Dios que está haciendo una obra en nuestra vida. Entonces valdría la pena que hiciéramos una evaluación honesta, reflexiva. Realmente en este problema que me aflige, que genera presión, que lo siento como una fuerte y pesada lápida sobre mi vida, ¿realmente estoy consciente de que Dios está involucrado o ya perdí de vista que el Señor ve, sabe lo que va a pasar, gobierna y controla todo y que eso lo está usando para procesar una obra en sus propósitos a través de mi vida? Y hay un sentido, hermanos, entonces lo vemos, un hilo conductor, un propósito al que el Señor nos está dirigiendo, a todos. Y creo que Dios, hermano, Dios necesita evidentemente que hagamos esto, porque tenemos la responsabilidad de santificarnos, de contribuir con esta obra de Dios. Y si nosotros no creemos que Dios está presente, entonces lo que finalmente vamos a hacer es interpretar nuestras vidas como una serie de accidentes y situaciones desafortunadas que no deseamos, y lo natural va a ser intentar deshacernos de esas situaciones, porque no vemos a Dios, porque nos desesperamos, nos impacientamos, nos frustramos, nos llenamos de ansiedad, porque, hermano, no se puede entender ni comprender ni soportar la vida sin Dios. No se puede ver la vida objetivamente sin Dios. Y, hermano, no entender que tu vida no es un evento accidental ni catastrófico aislado, es una manera subjetiva, relativa y equivocada, errónea de evaluar tu vida. Hay un hilo conductor en todos los eventos. Hay una cadena lógica y soberanamente orquestada con el propósito de ser un mecanismo que introduzca a la tierra un propósito divino. Y en este proceso Dios está obrando algo de su naturaleza en tu vida. Dios está trabajando, procesando su carácter para que puedas brillar con su luz, para que puedas reflejar su luz. Pero cuando el corazón está, hermano, sin esta conciencia, entonces el destino es la ansiedad, la angustia, la frustración, el desespero, el dolor sin propósito, el sufrir por sufrir.
Pero cuando el corazón está lleno de Dios, entonces, hermano, la mente está obligada a reflexionar en Dios. La boca está obligada a hablar de Dios constantemente. Y por eso vemos que los nombres de los hijos de José nos muestran lo central que era Dios para su vida, en su perspectiva. Es decir, un pastor decía, Dios le permite a José ver en los titulares de su vida, así lo pone este pastor, la acción de Dios detrás de los titulares. Así como cuando tú, ya el periódico casi no se usa, ¿verdad? Con las redes sociales. Pero cuando tú ves la primera plana de un periódico, contiene la información titular, la más importante, los titulares. A veces muchos se conformaban solamente con ver los titulares, pero no veían todo lo que estaba detrás de la historia. José ve a Dios atrás de los titulares de su vida, es lo que dice este pastor. Y es por eso que José puede ver el pasado sin amargura, sin resentimiento. José pudo discernir los trazos, dice este pastor, pudo distinguir los trazos de Dios en su historia a pesar de su sufrimiento. Otro escritor, Bodhi Bauchman, dice: ¿cómo podríamos leer la historia de José y quedarnos estancados en nuestras heridas y decepciones? Fíjate la reflexión que hace este hombre, cierta. ¿Cómo podríamos hoy, como cristianos, leer la historia de José y nosotros quedarnos estancados en nuestras propias heridas y en nuestras decepciones? Y dice, Dios es más grande que tu pasado. Esa persona que en tu pasado te hirió y te decepcionó, te rechazó, te criticó repetidamente, no puede hacer de ti algo que la sangre de tu Salvador Jesús no pueda cubrir. ¿Cómo podemos ver a Cristo en la cruz del Calvario, sufriendo lo insufrible, siendo el depósito de una culpa pecaminosa que jamás cometió, viendo el efecto glorioso de esa obra voluntaria y sacrificial a favor de la humanidad? ¿Cómo logra satisfacer la ira santa del Padre? ¿Cómo deshace las obras del diablo? ¿Cómo nos redime? Y nosotros continuar, ¿cómo resucita y asciende a la gloria del Padre? Y nosotros continuar estancados en nuestras heridas y decepciones, lamiéndonos la llaga. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Y esa es la realidad de nuestra vida. Cuando vemos a un hombre como José, un hombre joven, que ha pasado más sufrimiento, hermano, que lo que cualquiera de nosotros ha sufrido, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pastor, yo sé lo que es sufrir. Mira, hermano, no sé si tú ya estuviste en un foso, ¿verdad? Te vendieron como esclavo. No sé, hermano, si le dijeron a tu padre, a tu madre que fuiste devorado por una bestia del campo y esta cadena de sufrimiento. Yo reconozco eventos sufrientes en mi vida, en el pasado, hermano, y aflicciones, pero ni tú ni yo hemos sufrido esto. O alguien sí, alguien está aquí como esclavo en esta mañana, hermano, ¿sí? ¿Alguien todavía es esclavo? No, ¿verdad? Hermano, entonces este hombre que sufre y puede voltear atrás y decir, Dios me ha hecho olvidar, significa que él se dejó trabajar, él se dejó procesar por Dios, confió en Dios, vio a Dios en su vida de forma presente y se dejó modelar por Dios. Nosotros, ¿cómo somos vistos? Como esos hombres y mujeres que estamos dejándonos moldear, modelar por Dios a través de circunstancias, en la absoluta certeza de que Dios es un Dios providente. O somos personas que nos significamos por la molestia, la indignación, el sentido de injusticia, la frustración, la murmuración, la queja constante, el incomodo constante. ¿Cómo será que Dios nos ve? ¿Cuál es la lectura que le damos a nuestra vida? ¿Es una lectura divina o continuamos leyéndola a la luz de nuestra limitada racionalidad como seres humanos? ¿Cómo sería, hermano?
¿Cuál sería la evaluación? El resultado de nuestra prueba a través de la aflicción. Quiero terminar con este cuestionamiento. Bueno, ¿por qué parecería que Dios tardó tanto en exaltar a José? Mira, vamos ahí, Génesis 41. Bueno, te lo voy a dejar de tarea por cuestión del tiempo. Vas a leer en tu casa Génesis 40, del 1, bueno, todo el capítulo 40, y Génesis 41, del 1 al 10, hasta el 14 mejor, hasta el 14. Pero lo leen, hermanos, ¿sí, verdad? ¿Lo van a leer? Bueno, vamos a preguntar de memoria la siguiente semana. La pregunta sería, ¿por qué tardó tanto Dios? Bueno, mira, en el capítulo 40 vemos todo el proceso. Cómo finalmente José llega ante el copero y el panadero del rey, les interpreta estos sueños. Uno sería restablecido a la función gubernamental en el reino, sirviendo la copa del rey nuevamente, pero el panadero ya no. El panadero tiene un sueño que es interpretado correctamente por José a través de Dios, de que iba a ser muerto, decapitado y después colgado, después de 3 días. Y este copero entonces se compromete con José a que cuando estuviera con Faraón, bueno, de hecho José se lo pide, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí, háblale de mí, porque yo estoy aquí injustamente, le dice José. Yo no cometí la culpa que me incrimina, yo no la cometí. Pero sucede que no describe la vida por qué, pero no pasó así inmediatamente, sino que en el capítulo 41, verso 1, dice, y aconteció que al cabo de 2 años, a veces las cosas no suceden como nosotros creemos que deben de suceder en consecuencia de nuestro buen rendimiento espiritual, honestidad, fidelidad a Dios. Pasan 3 días, 4 días, una semana y ya estamos tirando la toalla, hermano, porque no hemos logrado desarrollar la capacidad de leer como Dios lee la realidad. Y en el caso de José dice, aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. O sea, pasaron 2 años, hermano, para que José fuera llamado delante de Faraón. Por definición, hermanos, la fe es llamada a esperar. Por definición, la fe espera. Fíjate lo que dice el Salmo 105, verso 16. Es la referencia más larga, aparte de Esteban, lo que dice Esteban en Hechos 7, sobre la vida de José, sobre la aflicción de José. Salmo 105, 16 dice así: y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Está hablando de esta situación de 7 años de escasez en Egipto. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. O sea, vemos que no fue sencilla la estadía de José en la cárcel, hermano. Dice que estuvo encadenado y sus pies en grillos, lo que representa que la primera parte, no sabemos cuánto, pero la primera parte de la estancia de José en la cárcel fue de sufrimiento, de cadenas, de grilletes. Ahora entendemos que su trabajo como encargado de la cárcel, bueno, eventualmente lo liberta de esta condición, pero él estuvo encadenado. Entonces, ¿qué vemos? La fe tiene la capacidad de esperar. ¿Qué dice Hebreos 10:36? Mas es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. Es necesaria la paciencia. ¿Qué involucra ser pacientes? La paciencia es un tiempo inevitable de espera, hermano, inevitable.
Por eso a los enfermos en los hospitales, ¿cómo se les llama? ¿Cliente o paciente? Bueno, en los de paga sí son clientes, ¿no? Si en los de paga, pues obviamente camas cómodas, ahí la hora de visita es durante las 24 horas del día, pasan hasta los nietos del enfermo. Pero en un hospital público, hermano, todo es muy restrictivo, ¿no? Todo. Tú llegas a un hospital privado y casi que estás entrando en una habitación de hotel, ¿no? ¿Vista a la calle o no? Televisión a colores, baño privado, pero no así en un hospital público donde sí se requiere paciencia. Y todo paciente, hermano, tiene que esperar el tiempo ineludible para poder ser restablecido en su condición de salud. La paciencia involucra necesariamente, indefectiblemente, tiempo de espera. Te es necesario esperar. Pero no es una espera pasiva, es una espera activa, para que haciendo la voluntad de Dios, entonces recibas la promesa. Hebreos 10:36. Entonces, hermanos, la fe tiene la capacidad de esperar. 2 Corintios 7 nos dice, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, y no por qué, y no por vista. O sea, no es por lo que vemos materialmente a través de nuestra capacidad visual humana, es a través de lo que creemos por el conocimiento que tenemos de Dios, a través del Espíritu Santo. No conoces a Dios, no podrás esperar jamás. No conoces a Dios, no sabes cómo Dios obra, opera, procesa sus propósitos, te vas a impacientar, te vas a desesperar, te vas a afligir, te vas a frustrar y terminarás en muchos sentidos, lamentablemente, desertando de la vida de fe, deteniendo tu vida espiritual y tu vida física. Porque no andamos por vista, hermanos, andamos por fe. Somos llamados una y otra vez en la Escritura a leer las cosas desde la perspectiva divina, no la humana. Ese es el discipulado cristiano, esa es la consejería cristiana. Es cuando la Biblia arroja luz a nuestra alma y disipa la tiniebla de las circunstancias que pueden llevarnos, como decía ese escritor, a ver nublada la mano invisible de Dios operando en nuestras vidas. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe, por lo tanto, es que imposible agradar a Dios, porque hay una necesidad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hermanos, Dios quiere que confiemos, que esperemos en Él, que estemos tranquilos. El Salmo 46:7 dice así, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Hermanos, dice el Señor, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos. ¿Tú has visto cómo brincan las palomitas de maíz cuando las cocinas en sartén con aceite? ¿No? Cuando apenas comienza a calentar el aceite, están quietecitas las bolitas de maíz. Pero comienza a hervir ese aceite y que brincan. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que taparlo, porque si no las palomitas se salen del sartén. Bueno, a veces así estamos como palomitas en aceite, hermanos. Comienza a elevarse un poquito la temperatura y ya estamos brinque y queriendo hacer, resolver, disponer, decidir, y me quedo, me voy, me escondo, salgo, lo pago, lo niego, ¿qué hago? Dice el Señor, nada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, eso de no hagas nada significa no hagas nada fuera de mi voluntad, pero mi voluntad la tienes que continuar haciendo porque te es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces recibas la promesa. El Señor nos dice: confíen en mí. En diferentes momentos Jesús, en las pruebas por las que hizo pasar a sus discípulos, en la tormenta, por ejemplo, ¿se acuerdan en la barca? ¿Qué sucedió con los discípulos? Se llenaron de pánico y el Señor les dijo: ¿dónde está su fe? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Lo que nos deja ver que uno de los objetivos de Cristo es desarrollar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe, ensanchar nuestra fe, fortalecerse. Hermanos, ¿cómo va a crecer nuestra fe si constantemente en esas situaciones difíciles y aflictivas queremos ver a Dios todo el tiempo? No, es que yo no veo a Dios y lo quiero ver si está involucrado Dios en eso. Señor, pruébame que estás conmigo, dame una señal, Señor. Pedimos señales, hermanos. ¿Dónde están? A ver, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos cuando le pidieron señal? Que no les daría más señal, sino ¿cuál? La del profeta Jonás. Es decir, cuando pasa 3 días en el vientre del gran pez, esta era proféticamente la perspectiva de la resurrección de Cristo, que está 3 días en el centro de la tierra y resucita. Bueno, hermano, ¿cuántas veces? Ahora, ¿estos fariseos habían visto señales o no? A lo largo de todo el ministerio de Jesús. Una predicación con una autoridad que no se había experimentado en la tierra nunca. Prodigios, milagros, señales, sanidades, liberaciones, resurrecciones, las habían visto. Y se atrevieron a pedirle señal. Y por eso les dijo: no habrá más señal, más que la de mi resurrección, la cual ya es innegable. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en nuestras vidas, hermano? Prodigiosamente, sobrenaturalmente, naturalmente, orquestado, y nos damos cuenta al final de una circunstancia: ya entendí. No, si es cierto, Señor. Ahora sí, Señor, ahora sí te voy a buscar. Ya lo entendí, Padre, ya me sacaste de la aflicción, de la prueba, del dolor, y ya entendí que había un propósito tuyo. Gracias, Padre. Ahora sí, contigo hasta el infinito y más allá. Pero entramos en una nueva fase de dolor y queremos forzar a Dios a que se manifieste, queremos forzar a Dios que nos dé una señal, porque nuestra alma comienza a desfallecer otra vez. Esa es la historia del pueblo de Dios en el desierto. Lamentablemente también en muchos sentidos es la historia de la iglesia de Jesús, hermanos, en la tierra a lo largo de los siglos. El pueblo de Dios, hermano, cruza en seco el Mar Rojo. El Señor los libra de una gran mortandad. Previamente las plagas en Egipto, ellos son libertados de esas plagas. El Señor los lleva del otro lado del Mar Rojo. En el Mar Rojo ahoga los ejércitos de Faraón. Inmediatamente el pueblo comienza a alabarle, a danzar, a glorificarle. Pero pasa un breve tiempo y nuevamente comienzan a quejarse. ¿Qué si el agua? ¿Qué si la comida? Levantaron un becerro de oro, le rindieron voto y consagración. Una y otra vez. Por eso Dios le llama a este pueblo duro de cerviz, este pueblo contradictor. ¿Cuántas veces hemos visto el obrar de Dios al final de un proceso? Y claro que ver el milagro, la respuesta, la bendición estimula nuestra fe, pero ¿qué aprendemos, hermano? La fe no es dada por los milagros. Los milagros pueden ayudar a tu fe, pero si no tienes fe, los milagros no pueden generar fe. Lo único que genera fe en la vida del ser humano es el conocimiento bíblico que tiene de Dios. El conocimiento que por el Espíritu Santo la Escritura te ha arrojado, te ha iluminado, ha dado a tu corazón y a tu mente sobre quién es Dios. ¿Cómo actúa Dios? Por eso, si no conoces a Dios, no vas a poder esperar. Te vas a desesperar, te vas a frustrar, te vas a afligir. Si como hijos de Dios, hermanos, queremos crecer en fe, debemos aprender a esperar.
sabemos esperar. Pero además, hermanos, de la espera, en la espera, Dios prepara. Dios nos capacita. Dios da formación al corazón, al alma, al intelecto, para la obra que Él tiene. Pero si Dios lo permite, esto lo vamos a continuar viendo en otra oportunidad. Creo que Dios a través de ese estudio nos arroja demasiada luz, hermanos, para vernos nosotros, para apreciarnos. Deja al descubierto la condición de nuestro corazón, el carácter que se ha madurado o la ausencia de carácter en nuestra vida. El Señor, hermano, es un Dios providente. Él sustenta, Él sostiene, Él guía, Él gobierna, Él controla todo el tiempo. Y si Dios dejara de hacerlo un instante, todo colapsa. Entramos en un cataclismo universal inevitable. Dios está sosteniendo tu vida, aunque no lo puedas ver. Así como un día nublado no te deja ver el sol, pero no significa que el sol no esté ahí, con su brillo y con su energía. Como este escritor dice, si las nubes no dejan ver el sol sigue ahí. Si las circunstancias nublan la acción de la mano invisible de Dios, Dios sigue estando ahí. Valdría la pena y creo que ya el Espíritu Santo lo ha traído a nuestro corazón, ¿no? Pensar un poco sobre las cosas difíciles o muy difíciles que hoy, el día de hoy estamos experimentando. En el orden físico, en la salud, en la economía, en los recursos, en el trabajo, la profesión, en lo relacional, o en la iglesia. Hermano, que las circunstancias de tu vida no nublen tu conciencia de que la mano invisible de Dios está trabajando para sus propósitos a través de tu vida, en tu vida y para tu vida. Que Dios haga esta verdad viva en nuestro corazón. Y no sean conceptos solamente teológicos. Ya sé qué significa la providencia de Dios. No, vive, experimenta, sé consciente, sé sensible de que el medio ambiente en el que vivimos es la providencia de Dios. Y Él lo hace para sus propósitos superiores. Dios ve, Dios sabe todo lo que va a pasar, Dios controla absolutamente todo, lo gobierna todo, y ese Dios que ve, que sabe lo que va a pasar, que controla y gobierna, está haciendo una obra en tu vida y en mi vida, a través de las circunstancias. Entonces, gracias a Dios por las circunstancias. ¿Quién podrá decir, Señor, ya me cayó el 20, tu Espíritu Santo ya usó su palabra y lo ha iluminado? Gracias a Dios por las circunstancias, Señor. Gracias a Dios, Padre, por la escasez. Ahora, si tu escasez es porque no te gusta mucho el tema de tener que trabajar, es que eso de levantarse temprano y luego todos los días, pues mire, no va conmigo, no. Eso de tener que esforzarse, eso de tener que salir, ganarse, no. Y sufro, pastor, sufro. Bueno, aún eso, a través de esa escasez, Dios te está diciendo, trabaja, porque la mano del flojo empobrece, mas el alma diligente enriquece. No me refiero, hermano, al resultado de nuestros pecados, porque esa no es la enseñanza. El caso de José, lo decíamos desde la primera clase, junto con Daniel y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
es el único caso, son los únicos casos de personajes bíblicos en los que no se menciona su pecado. Ahora, no que José no haya pecado, Daniel no haya pecado, claro que pecaron, y Jesucristo jamás pecó. Él es el ejemplo excelso de vida perfecta y virtuosa, moral, espiritual, físicamente, mentalmente, intelectualmente, pero lo que sucede es que el Señor quiso orientar la atención en esta enseñanza hacia la virtud que Él procesó en la vida de estos hombres, tan naturales y tan imperfectos como nosotros, hermanos, pero que supieron confiar en Dios. Entonces, no estamos hablando del sufrimiento por causa de nuestros pecados, negligencias, no es el caso, ese no es el tema. ¿Cuál sería entonces la manera de atender una situación de sufrimiento en consecuencia de mi pecado? El arrepentimiento. El tema ahí es el arrepentimiento. Estamos hablando de esas cosas que no deseabas, que no preveíste, que no tendrían por qué estar sucediendo, donde hay una aparente injusticia, hay una natural indignación. Hermano, entonces tendrás que decir: gracias, Señor, por mis enemigos. Gracias por los que me persiguen. Gracias por los que de continuo buscan mi mal. Gracias, Señor, por las injusticias, porque tú eres un Dios providente que todo lo ve, que sabe lo que va a pasar, que controla, gobierna todo el tiempo, y a través de las circunstancias estás procesando una obra en mi vida para tu propósito, aunque no lo pueda ver. Y por eso dice la Biblia que seamos agradecidos, así como José. Somos llamados entonces a leer la vida desde la lectura de Dios y no la nuestra, hermanos. Continuaremos la siguiente oportunidad. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, gracias, eterno Señor. Gracias, 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 bendito Dios, providente. Eres un Dios que crea, que sustenta y que gobierna. Hay quienes piensan que tú solo creaste, sustentas, pero te olvidas. No es lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice que tus ojos están atentos, observando en la tierra, donde hay rectitud, donde hay santidad, para mostrar tu poder. Nada sucede fuera de tu control, bendito Dios, nada. Entonces, si en este momento de mi vida, este día de mi vida, estoy experimentando sufrimiento y dolor, nada escapa a tu control. No importa cuán densa sea esa nube, Señor, que está en mi vida, el sol sigue en el lugar donde brilla con toda su energía. No importa que no pueda percibirte o verte, tú estás ahí porque eres eterno, porque tú no te cansas, no desfalleces con cansancio. Señor, porque tú eres la fuente de todo lo creado, la fuente de toda energía, porque eres tú quien da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. Eres tú como el combustible del motor del universo que hace que siga funcionando. Eres tú como esa energía, Señor, que da vitalidad a la creación, porque eres el creador y la fuente de energía. No hay nada, Señor, que salga de tu control. Señor, mi economía no ha salido de tu control. Mi salud no ha salido de tu control. Mis relaciones no han salido de tu control. Mi matrimonio no ha salido de tu control. La acción de mis enemigos en mi contra no ha salido de tu control. Por eso puedo esperar, y en la espera
tú desarrollas mi fe en el momento en el que yo decido no detenerme y continuar conociéndote y continuar haciendo y continuar obedeciendo y haciendo tu voluntad. Estás haciendo crecer mi carácter, porque no soy yo quien deba de ser visto, eres tú, no nosotros. Estás procesando algo más allá de mí mismo, Señor, y me muestras que yo no soy el centro de nada. Eres tú en torno de quien giramos, vivimos, respiramos, en ti nos movemos y existimos. Tú eres la fuente y el centro de la creación. Queremos, Señor, continuar aprendiendo a vivir por ti y para ti. Gracias por aquello que está generando aflicción en mi vida, Señor. Aquello que hoy me presiona, aquello que hoy... Gracias, porque no es el final de la historia. Va a haber un momento donde la promesa va a llegar, donde seremos exaltados, porque tú exaltas al humilde, pero resistes al soberbio. Y en aquel día será muy triste que hasta ese momento podamos reconocer: ah, Señor, si era verdad, es cierto, así eres tú, eres bueno y misericordioso. No, Señor, tú quieres que en todo el trayecto de la aflicción, todo el trayecto del dolor, de la injusticia, podamos reconocer que tú eres un Dios bueno, todopoderoso, providente, no hasta el final, sino crecer juntamente con el proceso en carácter. Y al final de cada proceso, reflejar mucho más nítidamente el brillo de tu luz. Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre, porque sin ti nada somos, nada. Tú eres Dios, tú eres Dios. Gracias. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mis padres, por mi madre. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi trabajo, gracias por los medios que nos das de subsistencia. Gracias por el día, por el calor, por el frío, por mi coche, por el transporte público que me das para pagar. Gracias por mis pies para caminar. Gracias, bendito Dios. Gracias. Que en todo y por todo pueda verse en mi vida tu amor, tu piedad, tu misericordia, tu paciencia, tu santidad, para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén.